Hola, muy buenos días a todos. Bueno, voy a empezar la sesión introduciendo el concepto del Overshoot Day. Bien, en un año natural, pues tanto la Tierra como nosotros generamos y consumimos recursos. Para mantener un equilibrio sostenible, el 31 de diciembre debería de ser el día en el que estos recursos que producimos, que se producen, se igualan con los recursos que se utilizan o que utilizamos. Sin embargo, pues este año la verdad es que esta fecha, que conocemos como el Overshoot Day, pues se ha adelantado al 1 de agosto y lamentablemente a partir del 2 de agosto a nivel global vamos a empezar a utilizar los recursos que se van a generar para el próximo año. Esto significa que a partir de esta fecha vamos a estar viviendo pues a crédito del planeta. Esa situación, de hecho, aún es más preocupante cuando nos fijamos en los países desarrollados. Es el caso de España, ¿no? Donde esta fecha se ha adelantado aún más y este año el Overshoot Day en España se sitúa en el 20 de mayo. Sin embargo, pues en lugar de desanimarnos, esto al final debería de ser una llamada a la acción, porque nos enfrentamos pues a un desafío global y al final juntos podemos hacer la diferencia. Es hora de tomar conciencia de nuestras acciones, de adoptar pues un enfoque mucho más sostenible en nuestra forma de vivir, también desde el punto de vista pues de nuestra alimentación. Recordemos que cada acción individual importa, que nuestras elecciones diarias pueden marcar la diferencia y bueno, juntos podemos construir pues un mundo en el que vivamos con armonía, en armonía con la tierra, asegurando pues que nuestras generaciones futuras, nuestros hijos, nuestros nietos, pues también puedan disfrutar de estos recursos, ¿no? Es hora de actuar y de ser pues agentes del cambio. Bien, se calcula que la población mundial gasta el equivalente de 1,7 planetas anualmente. Si seguimos viviendo de esta manera, de hecho, para el 2030 habremos gastado el equivalente a 2 planetas Tierra a nivel mundial. Es una barbaridad. Por tanto, tenemos que intentar reconducir esta situación produciendo y consumiendo productos de la forma más sostenible y también más eficiente. Al final el consumo consciente, que significa pues apostar por productos producidos de forma sostenible, con menor huella ecológica, el ahorro de energía y también de recursos naturales, intentar pues el uso eficiente de agua, la reducción de residuos, el uso de energías más sostenibles, más eficientes y, por supuesto, la educación en materia de sostenibilidad. Todos ellos son clave para tomar conciencia y para estar pues, más sensibilizados acerca de esto, ¿no? Y todo suma, al final las pequeñas acciones, los granos de arena suman para que a nivel mundial en el 2030 no estemos utilizando 2 planetas. Bien, aquí tenemos a tiempo real la población mundial, por tanto, al final este dato dimensiona que tenemos que al final reservar mesa para toda esta población, para los 8.000 millones de personas que vivimos en este planeta, ¿no? Por tanto, al final hay que tomar conciencia de ello y tomar pequeñas acciones que puedan ayudar a que vivamos en un mundo mejor. Voy a dar paso a Josepe para que nos explique un poco más en qué consisten estos pequeños cambios que podemos hacer en nuestra alimentación de manera mucho más consciente. Muchas gracias, Laura. Bueno, lo primero, antes de dar comienzo a mi conferencia, quería agradecer a la Academia de Sostenibilidad de Nestlé la oportunidad de estar con ustedes y con todos vosotros y vosotras, particularmente a Laura, que me ha invitado, pero también, y lo ha hecho en nombre de Nestlé, pero también quería agradecer a Nestlé y en concreto a Alberto el hecho de que se esté haciendo esta labor desde la compañía de Nestlé en difundir el conocimiento en relación a los sistemas alimentarios sostenibles. De verdad, gracias Alberto, gracias Laura y gracias por darme la oportunidad de poder hablar ante este público que al final va a poder trasladar este mensaje a toda la opinión pública. Lo segundo es que quería hacer una declaración potencial de conflicto de intereses. Me parece importante de cara a que la audiencia se pueda posicionar ante el mensaje que yo voy a trasladar. Habitualmente se suelen hacer declaraciones circunscritas en el ámbito económico y lo voy a hacer, pero recién llegado de la Conferencia Mundial de Nutricionistas cada vez estamos más concienciados de que la declaración de conflicto de intereses
va mucho más allá de aspectos económicos y también tiene que tener en cuenta aspectos ideológicos, políticos, religiosos. En este sentido, quiero declarar que no he estado financiado por la industria alimentaria en los últimos 5 años. En concreto, vengo invitado por Nestlé a esta conferencia sin ningún tipo de contraprestación económica. Me parece importante. Ni yo ni las organizaciones que represento están financiadas por la industria alimentaria o en concreto por la compañía Nestlé. A nivel ideológico y político, pues presido la Conferencia Mundial de Dietistas Nutricionistas y la Academia Española de Nutrición y Dietética. No milito en ningún partido político. Soy omnívoro, no soy vegetariano ni vegano y soy cristiano católico practicante. Me parece que esta es la información básica que tienen que saber, sobre todo de cara a poderse posicionar. Bien, y ya en materia he querido empezar con una diapositiva donde proyectamos el planeta azul, un planeta muy bonito. Bueno, se me ha olvidado decirles que soy un aficionado de la astronomía, quizás por eso he querido empezar con una foto de la ISSS, y formo parte de una asociación de astronomía que se llama Astronavarra Sarrea, aquí en Pamplona, Navarra. Son mis únicas filiaciones de tipo de afición e ideológico. Bueno, como les comentaba, este es el planeta en el que vivimos y es importante tomar conciencia de lo bonito que es y de que es importante cuidarlo para poder convivir con las especies de una forma saludable. Yo ya les adelanto, no se puede vivir en un planeta enfermo y que las especies que habitan en él estén sanas. Si el planeta enferma, las especies animales y vegetales que habitan en él enferman. El clima está cambiando, esto es un hecho que hemos visto en los últimos años y que es motivo de debate y de información en todos los telediarios. Pero claro, si el clima está cambiando, también hay que ser consciente que la alimentación, la agricultura y la ganadería también. Y es que hasta un 40% de las emisiones de CO2 o de la contribución a ese cambio climático procede de la forma de producir y comer los alimentos. Es decir, un 40% de esta contribución de emisiones de gases que está fomentando este cambio climático procede de la producción y de la forma en la que nos relacionamos con los alimentos. Naciones Unidas ya ha sacado varios reports acerca de esto. Es un hecho constatado que es necesario cambiar de forma urgente el modelo de producción alimentario que tenemos en este mundo. Incluso el propio panel de expertos para el cambio climático promovido por Naciones Unidas y por la Organización Meteorológica Mundial ya ha planteado que son necesarios cambios drásticos en la forma de producir, pero no solamente en la forma de producir los alimentos, también en la forma en la que los seres humanos nos relacionamos con ellos, qué consumimos y cómo lo consumimos. En el 2014-2016, la Academia Española de Nutrición y Dietética, con la Conferencia Mundial, organizó en el 2016 el Congreso Mundial de Alimentación Sostenible. Y un poco todo nace de una publicación del 2008 de Lancet, en el que el titular de la publicación dice: la pérdida de la biodiversidad de las especies animales y vegetales está relacionada con la aparición de enfermedades crónicas no transmisibles. Claro, en 2008, leer un titular en The Lancet que te está diciendo que el hecho de que perdamos plantas, árboles o que perdamos aves o especies en vías de extinción está relacionado con la aparición del cáncer, de la obesidad o de la diabetes. ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo es posible eso? Y en este sentido es cuando los nutricionistas vimos, bueno, porque la alimentación va a tener algo que ver y porque posiblemente, y lo que se está estableciendo es que el cambio en la cadena trófica a nivel medioambiental, incluso a nivel de bacterias, de interacciones de los seres humanos con los animales y los vegetales, está afectando también a la salud de la población. Y esto pone de manifiesto un poco lo que, si algunos habéis visto la película de Avatar, que en el planeta, de alguna manera, todo está interrelacionado. Y en un planeta sano pueden coexistir especies que vivan de forma saludable, pero en un planeta que está enfermando va a ser muy difícil que las especies que habitamos en él podamos vivir de forma saludable. Y es por eso que nos lanzamos a rodar un documental al descubrir que casi el 40% de las emisiones de CO2 que están contribuyendo al cambio climático procede del modelo de producción y de la forma que tenemos de consumir los alimentos. Y
rodamos una película en el año 2016 que os tengo que trasladar que en aquel momento, ahora está muy de moda la sostenibilidad, pero nadie apostó por el trabajar un mensaje de alimentación sostenible en el 2016. Han pasado casi ya 8 años y gracias a Dios esto ha cambiado considerablemente. Recuerdo perfectamente que el doctor Pedro Grasa, que es consultor de la OMS, nutricionista y miembro de la Asociación Portuguesa de los Nutricionistas, comentó en la película ¿qué es la alimentación sostenible? Y él dijo, podemos dar definiciones complicadas, pero quizás la más sencilla es dejar a las futuras generaciones una capacidad intacta para producir alimentos igual o en mayor cantidad de la que tenemos nosotros. Es decir, entregar un planeta en unas condiciones similares o mejores de las que lo hemos recibido. Esto plantea un problema difícil de sensibilización social, porque lo que pueda suceder de aquí 100 años a mis bisnietos o a las futuras generaciones, permitidme, el ser humano es egocentrista y egoísta por naturaleza. La respuesta de gran parte de la ciudadanía es que a mí me da igual lo que pase de aquí 100 años. Es decir, la sensibilización a nivel medioambiental es compleja cuando de lo que estamos hablando es de dejar un planeta mejor para gente que ni tan siquiera conocemos. Sin embargo, si conectamos este mensaje de la lucha contra el cambio climático con el titular de Lancet de 2008, la cosa cambia, porque ya no es una cuestión de que dejemos un planeta mejor para las futuras generaciones. Es que ahora mismo nos estamos jugando un cáncer, una obesidad, una enfermedad cardiovascular, una diabetes, por no tener un sistema sostenible que esté promoviendo una optimización de los recursos y que frene el cambio climático. El que cambie el clima, el que el planeta Tierra enferme, va a hacer que nosotros tengamos una incidencia mayor. Y esto, que está en amplia investigación, cada vez tenemos más datos que acreditan que este cambio en el estado de salud del planeta ya ahora mismo, no de aquí 100 años, ahora mismo está teniendo una incidencia directa sobre los niveles de salud de la población y sobre la aparición de enfermedades crónicas no transmisibles. El panel de alimentación define alimentación sostenible o las dietas sostenibles como aquellas de bajo impacto ambiental que contribuyen a la seguridad alimentaria y nutricional, que promueven una vida saludable para las generaciones presentes y futuras. Las dietas sostenibles, de alguna manera, protegen y respetan la biodiversidad, los ecosistemas. Ojo, son culturalmente aceptables. No podríamos plantear una alimentación sostenible si no estuviera acorde a la cultura gastronómica y a la tradición gastronómica de la zona, accesibles, económicamente justas, asequibles, nutricionalmente adecuadas, seguras, saludables, optimizando al tiempo los recursos naturales y humanos. Tenemos que entender, cuando nosotros rodamos la película en diferentes lugares pues en Ámsterdam, en Portugal, en Madrid, en el País Vasco, en Cataluña. Uno de los aspectos más importantes de los sistemas alimentarios sostenibles es el respeto de la identidad cultural y gastronómica de cada una de las zonas. Y ahí entra desde el idioma, la cultura y la gastronomía. Por lo tanto, la sostenibilidad no solamente versa sobre la elección de productos que se producen más respetuosos con el medio ambiente. También tiene que ver con la soberanía alimentaria y con el hecho de promover y proteger esa cultura y esa tradición gastronómica que hemos heredado en los últimos 2000 años de nuestros antepasados. ¿Cómo podemos ayudar a promover unos sistemas de alimentación más sostenibles? Pues lo ha dicho Laura, con la elección. Una decisión de un consumidor multiplicada por la cantidad de veces que comemos a lo largo del día, multiplicada por 7 días a la semana durante todo un año y multiplicada por todos los ciudadanos que podemos habitar en un país, convierte al consumidor en un poderoso elemento que puede cambiar la realidad. A veces pensamos que tiene que ser la industria alimentaria la que tiene que cambiar la situación, o los políticos, o la administración pública. Y nada más lejos, este es un camino de sensibilización conjunto. No podemos dejar
la responsabilidad a la industria alimentaria o a los políticos. Los consumidores somos los primeros protagonistas de este cambio. Y desde luego tampoco podemos hacer este cambio a base de imperativos legales, decretos o leyes que obliguen, porque es necesario cambiar la conciencia social, porque a fecha de hoy seguimos teniendo esa reticencia de a mí lo que pase de aquí 100 años me da igual. Y si no hacemos un cambio de sensibilización social, ciudadanos, productores, industria, políticos, no vamos a poder cambiar la situación, porque imponiendo no vamos a buscar una solución. Y si no hacemos entender a la ciudadanía y a todos los agentes implicados que tenemos que ir todos en un cambio de sensibilización general y que va a costar mucho tiempo, va a ser difícil que podamos implementar este tipo de modelo más sostenible para poder salvar el planeta y para poder salvar las especies animales y vegetales que viven en él. Por lo tanto, delegar esto en la industria alimentaria o en las autoridades políticas no es más que una utopía. Somos nosotros los que, eligiendo qué compramos, qué comemos, qué introducimos en la cesta de la compra, vamos a ayudar a hacer entender a la industria y a las autoridades hacia dónde quiere ir este gran cambio. Estas decisiones están centradas en elegir alimentos de bajo impacto ambiental que protejan y sean respetuosas con la diversidad y los ecosistemas, alimentos que contribuyan a la seguridad alimentaria, nutricional y a una vida sana, adecuada, segura y saludable, que es lo que viene definido en lo que es una dieta sostenible, y lo que he comentado antes, que sea una dieta culturalmente o una elección de alimentos culturalmente aceptables, accesibles económicamente, justos y asequibles. No podemos entender la alimentación sostenible sin proteger platos tradicionales como puedan ser nuestras lentejas con chorizo. Y eso tiene que estar, tenemos que entenderlo con una dieta rica en alimentos de origen vegetal y baja en alimentos de origen animal. ¿Cómo casar en la protección de nuestra gastronomía con las nuevas evidencias respecto a la alimentación? Es un reto no solo para las nutricionistas, para todas nosotras, sino para todos los agentes involucrados en la alimentación y en la producción de alimentos. La primera pregunta que se nos plantea es, ¿ecológicos o intensivos? ¿No? Bueno, evidentemente sabemos que la producción ecológica es mucho más respetuosa con el medio ambiente. Sin embargo, nos estamos encontrando con situaciones de que productos producidos de forma ecológica en nuestro país se consumen en otros países, de forma que lo que le has ahorrado a la tierra en la producción ecológica se lo devuelves cuando lo tienes que trasladar a Reino Unido, a Alemania o cuando de Argentina o de Sudamérica vienen productos ecológicos a Europa. Ahí hay una propia contradicción. Por lo tanto, lo primero que deberíamos es hablar sobre productos de cercanía. Sí, producción ecológica puede ser una alternativa, pero de cercanía. Pero es que puede también suceder que la producción ecológica no resuelva el problema medioambiental a corto plazo, por muchos motivos, porque puede ser mucho más costoso producir alimentos ecológicos y tenerlos que trasladar a otro lugar, que en ese lugar donde deberían llegar los alimentos ecológicos produzcamos con sustancias de síntesis de una forma mucho más respetuosa con el medio ambiente. Es por eso que no es tan blanco ni negro y que quizás la salida al modelo de producción va a tener que ser, y sobre todo para poder dar de comer a esa mesa que hablaba Laura, va a tener que ser una producción integrada o una agricultura regenerativa, como ha estado comentando Alberto antes. Es decir, buscar un punto intermedio entre la producción intensiva, donde estamos usando cantidades exageradas de sustancias de síntesis, y buscar ese punto intermedio con la producción ecológica de forma que podamos abastecer a la población principalmente de frutas y verduras y alimentos vegetales, darles de comer, pero que haya una accesibilidad de una forma mucho más respetuosa con el medio ambiente. Claro, y aquí de lo que se trata es de hacer llegar alimentos vegetales a la población. ¿Qué hace que los alimentos vegetales, ya no solamente producidos de forma ecológica o de forma intensiva, en este modelo de producción integrada o de agricultura regenerativa, donde vamos a usar menos sustancias de síntesis, pero vamos a poder garantizar que haya accesibilidad a las frutas y a las verduras en poblaciones donde igual se necesita producir de una manera determinada, que no es la ecológica, por ejemplo, ¿qué hace que las frutas y hortalizas
tengan un papel tan importante en la dieta del ser humano. Bueno, les animo a que lean esta diapositiva, porque me parece importante. De verdad, lean, el 1,7 millones de personas mueren al año a causa de tomar poca fruta y verdura. 1,7 millones. En el 2010, posiblemente después de 14 años, estas cifras estén por encima de los 2 millones. ¿Cómo es posible que el hecho de tomar poca fruta y verdura esté tan fuertemente ligado a la mortalidad? Bueno, por los fitoquímicos vegetales. Son unas sustancias que no son nutrientes, que las hemos descubierto recientemente, que son motivo de estudio y que la palabra fito de planta y chemical, sustancia química, define lo que es el fitoquímico vegetal. El fitoquímico vegetal, fijaros qué curioso, es un compuesto que produce la planta como sistema de defensa, es de alguna manera su sistema inmunológico. Lo usan para protegerse del ataque de virus, bacterias y hongos. Pero también las plantas, el mundo vegetal, principalmente produce fitoquímicos vegetales cuando se siente atacado por virus, bacterias y hongos, pero también en condiciones climatológicas adversas o ante la falta de agua. De ahí que podamos encontrar que aquellas plantas que estén en situaciones climatológicas adversas o atacadas por insectos, virus, bacterias o hongos, tengan una cantidad mayor de fitoquímicos vegetales. Estos fitoquímicos vegetales que protegen a las plantas son los responsables del olor, del color, del aroma y de la textura de los vegetales. Por eso, cuando tomamos frutas y verduras, principalmente hortalizas producidas de una huerta de casa, esos tomates nos pueden saber tan ricos o mucho más sabrosos que los tomates que compramos en el supermercado. Posiblemente esos tomates, los producidos de una forma más integrada y más regenerativa o incluso ecológica, tiene hasta un 30-40% más de fitoquímicos vegetales que los producidos de forma intensiva. Y eso hace que tengan más sabor y que tengan más aroma. Y estos fitoquímicos vegetales, que no se consideran nutrientes, son los que nos van a proteger frente a las enfermedades crónicas no transmisibles. No sabemos a ciencia cierta los mecanismos por el que los fitoquímicos vegetales promueven la salud, pero sabemos que actúan, que cuando en la dieta están estos fitoquímicos, se previenen estas enfermedades. Y posiblemente muchos de estos fitoquímicos que sabemos que existen por la capacidad antioxidante que tienen estos alimentos vegetales, muchos de ellos estén por descubrir en los próximos 15-20 años. Los fitoquímicos vegetales los podemos encontrar principalmente en los alimentos de origen vegetal, no en los alimentos de origen animal, especialmente en frutas, hortalizas, pero también en cereales integrales, en legumbres, en frutos secos, en aceites vegetales. Aquí tenemos un ejemplo. Al mismo precio, una barra de pan blanco te aporta 8 sustancias fitoquímicas. Sin embargo, si la tomas de cereal completo, 800. 800 sustancias que te llevas a casa al mismo precio. Sin embargo, hemos tenido el IVA del pan integral más alto hasta hace poco. El promover el consumo de cereales enteros va a hacer que traigamos más sustancias fitoquímicas al hogar. Refinar el trigo va a promover una reducción de entre 200 y 300 veces de su contenido fitoquímico. Aquí tenemos una afirmación de uno de los científicos más citados en el mundo que reconoce que posiblemente los beneficios del consumo de los productos integrales se deban a los fitoquímicos, que se complementan con el consumo de frutas y hortalizas. De ahí la importancia de asegurar un consumo de alimentos vegetales a toda la población en condiciones de igualdad efectiva. Otra decisión que podríamos tomar es el procurar el consumo de alimentos frescos versus los procesados. Pero más que el hecho de tomar frescos versus los procesados, de lo que se habla es de cocinar, de recuperar esa identidad gastronómica. Los alimentos no procesados o moderadamente sin procesar es una manera inigualable de proporcionar una nutrición ideal para todas las edades y etapas de la vida. La conservación y el uso sostenible de la biodiversidad alimentaria es una parte importante en el bienestar asociado con la salud y con el medio ambiente. Más vegetales y menos animales. No se trata de volverse vegetariano, no, para nada. La producción ganadera, ya el panel de expertos de la ONU con la Organización Mundial Meteorológica
ha dicho que hay que reducir el consumo de carne porque el coste de producir una vaca o un cerdo es mucho mayor que el de producir trigo o cebada, en términos de contribución de CO2 y de consumo de agua. Pero es que además de este planeta azul que veis, el 80%, el 80% es muchísimo, de la cosecha mundial y de la zona de pastos está dirigido a alimentar no a la humanidad, sino a los animales que luego sacrificaremos para comernos. Y esto es alarmante, que el 80% de las tierras cultivadas estén dirigidas principalmente a alimentar animales. Y si encima cultivamos con una producción intensiva y con sustancias de síntesis, vamos a provocar que la tierra en 10 años deje de producir lo mismo, teniendo que ganarle terreno a las selvas y a los bosques para poder producir lo mismo, ya que con el abuso de las sustancias de síntesis, la tierra deja de producir lo mismo y necesitamos robarle más tierra de producción para la agricultura a las selvas, a los bosques, con lo que conlleva eso el desplazamiento de comunidades indígenas y lo que es cargarse nuestra selva amazónica, nuestros bosques y nuestros lugares que son pulmones para el planeta. Actualmente no existen barreras económicas a las dietas vegetarianas y en dietas bajas en proteínas animales, ya que los productos de sustitución como cereales, verduras y legumbres son generalmente menos caros. Y además tenemos la posibilidad de que la industria alimentaria ya está poniendo a nuestra disposición nuevas formas de alimentos plant-based que son muy interesantes para poder llevar una dieta más rica en vegetales y menos rica en animales. Pero para poder entender qué es tomar más vegetales y menos animales, hay que irnos un poco al informe del cambio climático, que dice sería beneficioso para el clima y la salud humana que la gente de países desarrollados consuma menos carne. Consumir menos carne no es volverse vegetariano. Yo quiero hacer una reflexión. Yo vivo en Pamplona, yo recuerdo hace 20 años, vivo en un pueblo que cuando llegué al pueblo veías los animales, aún veías cabras y ovejas por el pueblo. Sin embargo, ahora no. Me gustaría hacer una reflexión de cómo comían nuestros antepasados. Yo soy mallorquín, pero vivo en Pamplona. En Mallorca tenemos los productos de la matanza mallorquina, que es la famosa sobrasada, que la conoceréis. Yo recuerdo cuando era pequeño que en mi casa se mataba un cerdo y la matábamos 3 familias, pues la mía, la de mi tía y la de mi tío. Y con mis abuelos hacíamos la matanza y repartíamos la matanza de la cerda o del cerdo para un año que guardábamos las sobrasadas como paño en oro. Lo que trato de explicar es que hace 100 años estas familias que vivían en la cuenca mediterránea, esta famosa dieta mediterránea que ya no existe, se caracterizaba precisamente por alimentos ricos en origen vegetal y con una presencia simbólica de alimentos de origen animal. Hace 80, 100 años, en la Mallorca de hace 100 años o en la Navarra de hace 100 años, no se sacaba la sobrasada todos los días para comer. O aquí en la península no se comía jamón serrano todos los días, ni chorizo, ni chistorra, ni salchichón. Ni siquiera se mataba un pollo o una gallina cada día para comer. Un pollo o una gallina costaba 6 o 7 meses engordarlo. Y desde luego tenía que haber una causa justificada, como fuera el domingo, una celebración para sacrificar un animal. Aparte de que en esta sociedad se nos ha cegado todo el proceso de duelo de desprenderse de un animal y sacrificarlo. El hecho de que la mujer o el hombre saliera al jardín de casa o a la huerta a coger una gallina y cortarle la cabeza y desprenderse de ese animal y desplumarlo, por cuestiones de seguridad alimentaria nos lo hemos ahorrado y está bien, pero también nos ha quitado esa percepción de duelo de desprendernos de los animales que hemos alimentado durante un año para luego podernoslo comer. Este cambio antropológico es en el que estamos hablando de que tenemos que volver a tomar más vegetales y menos animales. Si cogiéramos a una bisabuela nuestra y la lleváramos a un supermercado que antiguamente guardaban los alimentos como paño en oro y les daban un valor importante, estaría realmente sorprendida de poder encontrar pavo, lomo, jamón, etcétera. Todo envasado en paquetes de plástico y que te los puedes llevar en la cesta de la compra, ¿no? Comer menos animales implica mirar en cómo lo hacían nuestros antepasados.
También comer menos y comer más. Perdonad, comer menos y comer con raciones más pequeñas. Planificar el menú también va a ayudar para evitar los desperdicios, porque otro de los problemas es que el 30% de los alimentos se tira. Prácticamente ni llega al consumo, el 30%. Es una cantidad elevadísima y eso también contribuye a ese cambio climático. Los alimentos no consumidos o desperdicios ocupan alrededor de 1.400.000 millones de hectáreas. Un 30% de la superficie agrícola del planeta la podríamos llenar de alimentos que tiramos. Por último, quiero acabar con el mensaje de que intentar tomar productos del entorno local producidos con esa producción integrada o en esa agricultura regenerativa podría ser una solución al modelo de producción, pero también tenemos que acompañar a ese modelo de producción un consumo de alimentos vegetales y una reducción considerable de alimentos de origen animal. Quiero acabar haciendo una reflexión de cómo la capacidad de decisión de un consumidor puede cambiar fenómenos antropológicos. Y es que, por ejemplo, cuando fuimos a rodar en San Sebastián, en Hondarribia, el documental, nos dijeron que los pescadores vascos, los arrantzales, en Hondarribia, a principios de siglo había más de 250 embarcaciones de arrantzales. En el año 2014, cuando fuimos a rodar la película, quedaban exactamente unas 12, 14 embarcaciones de arrantzales que son pescadores tradicionales vascos. A fecha de hoy, aquí tenéis una foto del tucutucu, con quien rodamos parte del documental, prácticamente ya no quedan embarcaciones de arrantzales en Hondarribia. Lo mismo sucede en Baleares con la pesca tradicional selectiva, porque al final el consumidor ha primado el precio de entender lo que tradicionalmente consideramos más barato, pero que quizás es artificialmente barato, pero que al final nos sale mucho más caro al planeta y al medio ambiente. Quiero acabar recapitulando que tenemos que cambiar a un modelo de producción y de alimentación sostenible que genere un bajo impacto ambiental, que contribuya a la seguridad alimentaria y nutricional y que deje un planeta y un estilo de vida saludable para las futuras generaciones, pero también a nosotros. Proteger el planeta, la biodiversidad, los ecosistemas, va a ayudar a que el planeta pueda mejorar. Y por último, pues recordar que la producción ecológica o integrada es una forma ideal de cuidar la salud, pero que posiblemente en esa producción ecológica habrá que ir a la producción integrada o a la agricultura regenerativa como la solución más eficaz para dar de comer a tanta población, tomar más vegetales y menos animales y no desperdiciar alimentos. Muchas gracias.